de sus hábitats. Página 90, profe. Sí, de sus hábitats, la cacería excesiva, la introducción de nuevas especies y la contaminación. Bien, eso lo subraya. Fácil. Le voy a dar un ejemplo. Cuando usted va a los aeropuertos, en los aeropuertos siempre revisan a las personas. ¿Por qué las revisan? Varios puntos. No tanto porque meten un arma, una bomba, puede ser, pero también porque hay personas que cruzan animales de un continente a otro. ¿Qué ocurre? Si yo soy de América y llevo una especie endémica de aquí, o sea, de aquí, vamos a decir que me llevo un tipo de serpiente que no hay en Europa. La agarro y me la llevo en el avión. Nadie se dio cuenta que la llevaba. Cuando llego allá, la serpiente yo la tiro en el bosque. ¿Qué ocurre? Como la serpiente no es de ese hábitat, la serpiente va a buscar la manera de sobrevivir y reproducirse. ¿Qué ocurre? Crea nuevas especies. Y esa especie se come otra especie y la mata de tal manera que la extingue. Por eso es que se prohíbe llevar especies endémicas de un vuelo a otro y eso se castiga. Bien, meten a la gente presa por eso, usted no puede hacer eso. Profesor, ¿qué era lo que había que hacer? Donde dice la extinción, página 90, el último párrafo. Entonces, eso pasa. Hasta si alguna vez usted ha visto esa, por lo menos aquí en Panamá ya pasó. Usted ha visto la lagartija blanca que hay en su casa, la que traquea. Sí. Esa lagartija no es de aquí, esa lagartija es de Europa. La lagartija de Panamá es la negra que tiene la cola roja. ¿Usted la ha visto? Y usted se da cuenta que no hay, Sí, profesor, sí. no hay muchas de esa lagartija negra con cola roja. ¿Por qué? Porque las blancas, como son más agresivas, la mataron y ellas se reproducieron y se quedaron aquí. O sea que prácticamente la han extinguido. Bien, eso es lo que ocurre aquí. Eso pasa, eso fue alguien que vino de un viaje de Europa y la lagartija se le pudo haber metido en la bolsa y cuando llegó que abrió la bolsa, la lagartija salió, empezó a reproducirse y mató a la especie de aquí. Eso es lo que ocurre en la extinción, además de que, como dice, la cacería excesiva, hay muchos animales que han desaparecido por cacería excesiva, bien, como el demonio de Tasmania. Bien, que era un perro que en 1930 y buf, por allá, por la piel y porque era una especie agresiva, la cazaban en exceso y lo mataron, desapareció. Bien, y así. Ya no existen más, profe. ¿Ah? Ya no existen más de esa especie, o todavía quedan Ya no pocas. existen más. Es como cuando ponen a los animales en peligro de extinción dentro de un refugio de animales o una reserva, es porque ya están a punto de extinguirse, quedan pocos. Es como el panda. El panda, toda la mayoría de los pandas no están en la selva, están en reserva porque los pandas los mataban por la piel. Entonces, eso es muy importante. Vamos a pasar. 91. Ejemplo de la intervención humana. Existen algunas alteraciones en los ecosistemas que son provocadas por el ser humano. Esto genera una modificación en el equilibrio ecológico que existe naturalmente entre los diferentes factores del ecosistema. Bien, ¿de qué forma el ser humano altera este equilibrio? Vamos a ver. La primera, mire lo que va a subrayar. Los ejemplos de la intervención humana son fragmentación de hábitats. Eso lo subraya. Más abajo tiene introducción de nuevas especies. Eso lo subraya. Abajo en la página 91 dice introducción de nuevas especies. Tiene captura excesiva en la página 92. Lo subraya. Contaminación, ahí mismo en la página 92, también lo subraya. Esos son los ejemplos de la intervención humana. Bien, son 1, 2, son 4. Entonces, dice que la fragmentación del hábitat es un fenómeno que consiste en la aparición de las discontinuidades o interrupciones de extensos hábitats, en lo que se originan parches o fragmentos de hábitat de menor tamaño. ¿Qué es eso? Cuando construyen casas. Para construir una casa hay que derrumbar todo un cerro o un hábitat. Y eso fragmenta el hábitat y esas especies tienen que buscar otro lado donde irse. O mueren o se van. Entonces es una fragmentación del hábitat. En países como África no se ve tanto porque las personas de las aldeas
no hacen grandes comunidades, no, ellos son un pueblito y ellos con qué hacen sus casas, con árboles y esas cosas, o sea que el hábitat no se ve tan fragmentado. En cambio, en los países subdesarrollados como nosotros aquí en América y en Europa, que hacen grandes comunidades, hay mucha fragmentación de hábitat. Dice, en consecuencia, los ecosistemas naturales quedan divididos en pequeños sectores rodeados por regiones intervenidas. Algunas actividades humanas que contribuyen al fragmentar los hábitats y producen otros daños ambientales son, lo van a subrayar, deforestación, construcción de casas y caminos y construcción de represas. Bien, ¿usted alguna vez ha visto, por lo menos donde usted vive en su barriada, siempre hay un área verde o hay una quebrada o atrás de mi casa hay un monte? Ese monte era todo donde usted vivía. Todo esto era un hábitat donde estaba su barriada, pero ellos lo dañaron. Entonces, cuando los animales se empiezan a meter a las casas, ya sea que haya ratones, zorras, zarigüeyas, culebras, usted las mata porque, bueno, no, que esta es mi casa, pero ellos estaban primero. Usted invadió el hábitat de ellos. Entonces ellos, por lo menos las culebras, cuando empieza la época de lluvia, como ellos son animales que sienten el calor y les gusta tener calor, y ellos viven bajo tierra por eso, cuando empieza a llover, la tierra donde ellos viven abajo se pone húmeda, entonces no les gusta el frío. ¿Qué hace? Ellos se quieren meter a las casas donde usted vive, y por eso que en la época de lluvia se ven más culebras fuera o serpientes fueras en las casas y eso, porque ellas buscan el calor. Y como no pueden vivir bajo tierra porque está lloviendo mucho y se ha destruido los hábitats y ellas ven que el lugar más seguro donde vivir es adentro de una casa como la suya o como la mía, entran y por eso usted viene, ay, se mete la culebra y la mata. Pero ellas no buscan hacer daño, sino que buscan refugio, porque en la época de lluvia esa humedad no les gusta. Bien. Deforestación, el corte de árboles para la explotación de madera o para abrir espacios destinados a nuevas tierras de cultivo, destruye el hábitat de la población que vive en el bosque y provoca la erosión de los suelos. En el tiempo de antes, o todavía se usa en el interior, hay una forma de cultivar que se llama quema y roza. ¿Qué es la quema y la roza? En la época de verano, las personas que cultivan queman todos los árboles y todas las cosas secas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Todas las hojas secas y todo lo queman en sus potreros. Todo lo queman. ¿Para qué? Para ellos poder cultivar. Queman todo eso y luego lo riegan con agua y empiezan a cultivar. ¿Qué pasa con eso? Eso está prohibido en Panamá porque es una forma de destruir un ecosistema. En cambio, pero ¿qué pasa? Como yo soy dueño de mi tierra, supuestamente yo puedo hacer lo que quiera con mi tierra, pero debo sacar un permiso. El gobierno me exige a mí sacar un permiso de tantas hectáreas que yo voy a quemar y cuántas voy a conservar. Y entonces yo solamente puedo quemar las hectáreas que se me permite. ¿Bien? Profe, Dígame. pero si ellos queman el hábitat, ¿no van a volver a sembrar uno nuevo? Sí, pero acuérdate que las personas queman para cultivar. Entonces, si yo tenía un potrero en que no cultivaba, que era pura hierba o había árboles, pero es mío, y ahora yo quiero cultivar ahí, son 4 hectáreas y ahí viven una cantidad exuberante, vamos a decir que viven un par de animales, yo tengo que pedir permiso para quemar eso porque voy a destruir un ecosistema. O sea, eso no es un lugar donde yo estaba acostumbrado a Profe, cultivar. que ese es el permiso que usted saque. Correcto, yo tengo que sacar un permiso, ir al municipio que inspeccionen, bueno, usted sí puede quemar aquí las 4 hectáreas. Pero antes la gente lo hacía por hacerlo, pues no había problema, pero ahora hay que sacar permiso porque se prohibió, porque ocurría que yo prendí aquí, donde vivo, mis 4 hectáreas, y no cuidaba, pues yo dejaba eso prendido y me iba. ¿Qué ocurría? El fuego se expandía hacia los otros lugares y cuando iba a ver había hecho un incendio forestal yo por quemar un pedazo de mi tierra y mataba más animales, entonces tenía que venir los bomberos y todo el mundo. Por eso ahora cuando se quema, las personas contratan a otras personas para que vean el borde de donde está para ir apagando el fuego y no se pase. Bien, pero eso está prohibido. Ahora se saca permiso. Construcción, casa y caminos. Muchas veces la construcción de grandes ciudades y su expansión provocan utilización de suelo y desplazamiento de ecosistemas o su completa destrucción. Como vieron de este mismo tema, cuando hablamos del crecimiento de la población, que hay sobrepoblación, que no sé qué,
Siempre el ser humano está buscando dónde construir casas, dónde hacer barriadas, porque obvio la población está subiendo y todo el mundo, nadie quiere vivir en la casa de su mamá toda su vida. Uno cuando está viejo quiere mudarse a la suya y va a tener hijos y sus hijos van a querer tener su casa. Entonces, el ser humano está en constante cambio buscando dónde hacerlo y para poder hacerlo tiene que destruir ecosistemas. Bien, aunque él puede vivir dentro del ecosistema y hacer una barriada ecológica dentro del ecosistema, pero no la hace. Bien, hay muchos lugares que la hacen, en Europa se ve, en Suiza, en Holanda, la hacen, viven con los ecosistemas, pero por el temor no lo hacen. Construcción de represas. En muchas ocasiones la inundación de grandes extensiones de terreno destruye o altera el hábitat de numerosas poblaciones. Bien, hay muchas represas aquí en Panamá para cuidar el agua. Esas represas se hacen para mantener la electricidad que usted y yo utilizamos. ¿Qué ocurre? Si esa represa el día de mañana se rompe e inunda todo, ¿qué va a ocurrir? Va a destruir tanto las casas como todos los ecosistemas. Y para construir esa represa ya se dañó un montón de ecosistemas, porque las represas son grandísimas. Entonces ahí es donde entra el punto de que ocurren estas cosas. Bien. Prosigo. Introducción de nuevas especies. La introducción de nuevas especies se refiere al traslado de organismos de una región a otra de forma artificial, accidental o voluntaria, que fue lo que le dije. Yo voy de aquí de Panamá, voy a viajar a España. Bueno, me voy a llevar un periquito, porque en España no hay periquito y yo quiero tener un periquito. Me lo llevo en la jaula. En el aeropuerto me dicen que no lo puedo pasar, pero de todas maneras lo paso. Le esconden una bolsa o me le esconden la ropa y lo pasé. Cuando llego a España, que yo tengo mi periquito en la jaula, se me escapó el periquito. Y entonces empieza a ver a la noticia que hay una proliferación de pericos que no son de España, sino de Panamá. ¿Por qué? Porque el perico se fue a reproducir con otro periquito de España y sacó pericos de otra nueva especie y empezó a destruir el hábitat de las otras especies. Eso ocurre. Eso lo hacen de manera involuntaria o accidental, pero de forma artificial también lo hacen. Agarran especies. Recuerde que hay laboratorios que estudian las especies y la cuidan y mezclan ADN, crean híbridos. Bien, hay híbridos de un tigre con un león, hay híbridos de un tigre con un león blanco, que crearon un león blanco y hay todo ese tipo de cruces. Bien, recuerde que la mayoría de los animales son cruces. Recuerde que está el caballo, está el burro y está la mula. La mula es un cruce entre el caballo, entre una yegua y un burro. Y esa es la mula. Bien, entonces es un híbrido. Dice, en ocasiones las especies introducidas consiguen adaptarse al medio y aumentan el número, expanden de aquellas nativas que resultan amenazadas por la competencia o por la depredación por parte de las especies invasoras. Imagínense que usted agarró un puma, vamos a decir un jaguar, que son de aquí de Panamá, y se lo lleva y lo traslada a una selva de Europa. El jaguar va a buscar la manera de reproducirse. Se va a reproducir a tal cantidad de masa que los otros animales se van a ver amenazados porque él es un depredador. Entonces hay que huirle ahora al jaguar para que no nos coma y los otros depredadores tienen que pelear comida con el jaguar porque van a pasar hambre. O sea, que daña el equilibrio del ecosistema. En nuestro país, desde la época de la construcción del canal, los visitantes de otras partes del mundo trajeron seres vivos entre árboles y plantas caribeñas. Además, unos animales acuáticos también han logrado atravesar el canal. Por ejemplo, la tilapia del Nilo, la almeja asiática, el cangrejo de barro de América del Norte y el caracol melina asiático. Se cree que esto último introdujo parásitos que infectan peces y aves nativas. ¿Esto por qué? Recuerda que tenemos el canal. ¿Sabes cuántos barcos pesqueros pasan por aquí? Muchos. En algún momento a algún barco se le cayó algún pescado que no era de aquí. Cuando hablamos de un pescado, de la tilapia del Nilo, estamos hablando de Egipto. Eso está del otro lado del mundo. Cuando hablamos del cangrejo de de barro de América del Norte está aquí, pero él es de allá. ¿Qué ocurre? Recuerde que en los barcos se pegan los animales. ¿Alguna vez ha visto un casco de un barco? Hay muchos animales pegados, moluscos, hay todo tipo de cosas pegadas en los barcos. Bien, entonces como el canal tienen que pasar los barcos, cuando pasan, se caen alguna especie y la dejan aquí. Dice, uno de los casos de introducción de especies más conocidos en Panamá es el de la paja cananera o paja blanca, una hierba originaria de Asia. La hierba esa que usted dice que cuando la pasa se corta, la hierba esa que corta, esa hierba no es de Panamá, esa hierba es de Asia. En Panamá la trajeron
para ponerla en la zona del canal para que la gente no se tirara al mar o esas cosas porque esa paja corta. Entonces nadie se iba a meter a correr por la paja o a robar porque obvio se va a cortar todo con la paja. Entonces eso ocurre. Debido a su facilidad para adaptarse a condiciones desfavorables y fáciles de dispersión, esta especie se ha convertido en una planta invasora de grandes áreas degradadas, deforestada o abandonada. Es una resistente a los herbicidas y actualmente se ha extendido por toda la zona del canal y ha llegado a provincias como Veragua y Darién. En el 2005 se inició el proyecto Modelo de Compensación Ecológico que desarrolla el conjunto de la Agencia Pacífico, el Ministerio del Ambiente, el sector de Mocambo arriba, para reforestar 100 hectáreas con árboles nativos. El objetivo del proyecto es regenerar el bosque que ha sido desplazado por la paja canalera y preservar la cuenca hidrográfica del canal. La paja canalera, la paja blanca, hizo tanto daño a las especies de las plantas de Panamá que el gobierno tuvo que buscar una manera de poder introducir árboles que eran de aquí mismo, bien, que eran de Panamá. Prosigo. Bien. Entonces dice, captura excesiva. ¿De qué habla la captura excesiva? Dice que es la sobreexplotación que consiste en la caza o recolección de población de o en la recolección de poblaciones naturales en cantidades excesivas que no son capaces de volver a su nivel inicial. Por ejemplo, la pesca indiscriminada es una de las más grandes amenazas para el ecosistema marino. Eso es lo que le digo. Como le digo, en Netflix hay un documental que se llama Seaspiracy, que habla de la conspiración del mar, que es la pesca indiscriminada que pescan y pescan y pescan. ¿Y qué va a ocurrir? En algún punto, el ecosistema del mar va a ser destruido. Porque pescas tanto y sobreexplota tanto la pesca, agarra a los tiburones, los pesca y le quita las aletas y le quita todas las aletas. ¿Y qué haces? Los tiras al mar de nuevo, pero para que se mueran. O capturas tortugas o delfines sin querer porque están donde está el pocotón del banco de peces y como lo coges una tortuga sin querer y la tortuga se muere asfixiada. Toda esa cosa es una pesca indiscriminada. Ha habido una drástica disminución de la población de algunos peces, como el bacalao, el tiburón, el pez espada y el atún, entre otros. Otra amenaza para el equilibrio del ecosistema de captura de organismos silvestres como el gato solo, la ardilla gris o el ñeque para venderlos como mascotas. Es cierto. El gato solo es el cuatí, el que le dicen cuatí, que es uno que tiene las garras y que eso y que anda siempre juntos. Bien, eso lo capturan y lo tienen de mascota. Bien, aquí en mi casa hace mucho tiempo lo tenían de mascotas. Bien. Y eso hace daño al ecosistema. Bien. Prosigo. Por otro, la eliminación de los depredadores, la comunicación también puede producir desequilibrio en el ecosistema. Por ejemplo, algunas personas, por su petición o desagrado, matan a los búhos y a las lechuzas. Bien, las matan. Las matan, las matan, las matan. Y serpientes, animales que depredan y mantienen bajo control la población de ratones. Bien, si usted mata a las serpientes, ¿qué ocurre? Los ratones van a aumentar, va a haber ratas y ratones por a montón. A montón, a montón, a montón. Bien, es como la gente que mata a los búhos y a las lechuzas porque dicen que no, eso trae la muerte y los matan. Porque sí. Por nada más porque sí. Bien. Entonces todo eso hace daño al ecosistema. Bien. Profe, es como si mataran a los ratones y la serpiente no tendría que comer y así. Así mismo. Bien. Por las supersticiones. Contaminación. Un exceso de nutrientes disponible en un lago o laguna puede desencadenar un proceso de eutrofización que provoca una disminución de la diversidad del lago. Por ejemplo, cuando el agua recibe contaminantes ricos en fósforo y nitrógeno representan en las aguas servidas o en los fertilizantes arrastrados por los ríos, este elemento debe ser limitante para el crecimiento de microalgas y fitoplancton y esta comienza a proliferarse volviendo superficie del agua verde y turbia. ¿Qué ocurre cuando usted contamina un río?
Recuerde que los ríos tienen agua, fitoplancton, tienen zooplancton y todo eso son organismos que producen oxígeno para el río y de esa manera hay peces y todo este poco de cosas. ¿Qué ocurre cuando lo contaminamos? Cuando nosotros contaminamos los ríos, esas algas o zooplancton, fitoplancton mueren. Por ende, el río no tiene oxígeno. Por ende, va a empezar a morir. Se va a poner turbio, negro, verde, y usted dice que ay, ese río está contaminado, no me puedo bañar ahí. Y eso pasa por esas acciones. ¿Y esas acciones cuáles son? Por el ser humano. El ser humano crea acueductos o alcantarillados que tienen que llevar el agua al mar o tienen que pasar algún río y lo tiran a algún río. Bien. Al morir el fitoplancton está descompuesto por bacterias del fondo. Su gran utilización de oxígeno hace que el ambiente se vuelva anaeróbico, sin oxígeno. Debido a la falta de oxígeno, muchos animales empiezan a morir y las bacterias realizan el proceso de liberación de gas con el ácido sulfúrico, el amoníaco, olor desagradable. Finalmente el lago puede quedar convertido en un pantano. Mire, de un lago pasamos a un pantano. Y eso ocurre porque no se cuidan los mares ni los ríos. Otra forma de contaminación es generada por la lluvia ácida. Todos los días hay lluvia ácida. Cuando llueve siempre va a ser lluvia ácida ahora en adelante. ¿Por qué? Simple y llanamente porque el aire está tan contaminado y el agua también, que cuando el agua sube de forma evaporada ya lleva azufre. Entonces, el azufre es con lo que se produce la lluvia ácida. Dice que cuando la atmósfera se combina el vapor de agua con óxido de azufre y óxido de nitrógeno proveniente de la quema de combustibles fósiles, o sea, todos los días hay quema de combustibles fósiles, porque ¿qué es la quema de combustibles fósiles? Es cuando usted anda en carro y el carro bota el humo. Bien. Se forman ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esto llega al suelo de la lluvia, niebla y nieve o granizo, incluso en los lugares más alejados de la fuente contaminante, ya que el viento los arrastra. La lluvia ácida daña directamente la vegetación y también produce acidificación de los lagos, suelos, lo que altera el funcionamiento del ecosistema. Ahorita mismo hay lluvia ácida, pero no a un nivel súper alto. ¿Qué pasa si hubiera lluvia ácida a un nivel muy alto? Pasaría que usted ni siquiera hubiera podido salir a la calle porque el azufre le pelaría la piel. Bien, le haría daño a su piel. Por lo tanto, usted tendría que andar siempre con mangas largas. ¿Ok? Pero eso no ocurre porque todavía no hemos llegado a un nivel de contaminación del aire tan grande. Por lo menos China. Si usted va a China hay una polución muy grande, una contaminación tan grande que el aire que usted cuando está ahí lo ve denso y se ve verde, pero es porque está muy contaminado el aire. Las personas ya usaban mascarilla antes de la pandemia y allá respirar es como sentirse ahogado porque hay demasiada contaminación del aire. Igual que en el centro de México, en el DF. Eso es así. ¿Bien? Profe, la lluvia ácida se produce más por las plantas de petróleo. ¿Cómo? Que la lluvia ácida se produce más por las plantas de petróleo. Eso es lo que pasa. Porque China, acuérdense que está sobrepoblado. Entonces imagínense la cantidad de carros que andan en China. Muchísimo más que en Panamá. La cantidad de fábrica o todo lo que usted quiera decir en China tiene que ser mucho más. Profe, ¿conoce la ciudad contaminada de China? ¿De? ¿Conoce la ciudad contaminada de China? Que si las conozco. Beijing es una. Y Beijing forma parte de China. Hong Kong, que no forma parte de China porque ellos quieren ser independientes, pero está en China, también está contaminada. La mayoría de las ciudades grandes, o sea, las principales, es como decía aquí, como si va a la ciudad de Panamá, pues, va al centro de la ciudad, donde está el Cowboy, la cita costera, todo eso está contaminado. Bien, obvio, en las áreas del interior, como aquí en Panamá, no está contaminado tanto porque allá no hay tanta contaminación, ¿no? Y en China, los lugares rurales, como los pueblitos y eso, sí son rurales. Allá la gente cultiva arroz, son casas pequeñas, se rigen al estilo antiguo, no hay esas fábricas grandes, por lo tanto el aire es limpio. Bien, por eso en China es como la gente cuando viene del interior a Panamá a vivir,
La gente que viene de los pueblitos pequeños de China, cuando viene en China, vamos a decir un cantón o lugares así, que ellos vienen, cuando llegan a China, a la capital, a Pekín, ¿qué ocurre? O Beijing, ¿qué ocurre? Ellos se sienten que no pueden respirar bien, pero es que el aire está tan sucio, pero tan sucio, que ellos están contaminados un aire limpio. Bien, entonces se sienten incómodos, se sienten pesados y tienen que ir al médico. Eso ocurre mucho allá en China. La gente que llega de esos lugares rurales pasa bastante trabajo a causa de esa contaminación. Contaminación del suelo también perjudica los ecosistemas cuando se usan pesticidas en los cultivos agrícolas. Esto se queda en el suelo por varios años, se incorpora a los seres vivos y causa la muerte de la fauna por envenenamiento. También la basura acumulada, como bolsas y botellas de plástico, impiden el normal crecimiento vegetal. Bien, por eso es que ahora se pide que la mayoría de los plásticos van a dejar de desaparecer de aquí a unos años, porque si no el ser humano no va a poder vivir en paz a causa de la contaminación. Alteraciones de los ecosistemas panameños, lo va a subrayar, sobreexplotación en ecosistemas marinos, destrucción de vegetación nativa, introducción de especies invasoras. Bien, eso lo subrayo. Entonces dice, ¿Dónde, profe? ¿cómo? ¿Dónde? Página 94. Justo con el aumento de la población han crecido los efectos de sus actividades sobre los ecosistemas. Por un lado, existe una explotación excesiva de recursos naturales como el agua, el suelo, y por otro se han contaminado. El impacto de los ecosistemas ha afectado vida y de flora y fauna de nuestro país por actividades como la sobreexplotación de ecosistemas marinos, la destrucción de la vegetación nativa y la introducción de especies invasoras. Sé que la sobreexplotación de ecosistemas marinos, mares, ríos son importantes fuentes de alimentos. Ha existido un crecimiento de la actividad pesquera. ¿Listo? De la actividad pesquera, como la sobreexplotación de ecosistemas marinos y la destrucción, hasta el punto de que puede desaparecer. O sea, han aumentado la actividad pesquera tanto desde el punto que los peces pueden desaparecer. Uno de los ejemplos más dramáticos en nuestro país es la casi discriminada de tiburones martillo, principalmente en el Golfo de San Miguel, Montijo, Chiriquí y la península de Azuero. Con el fin de vender su aleta en el extranjero, las hembras martillo, con la ayuda de costeras poco profundas para tener sus crías, lo cual ocasiona la captura juvenil que no tienen oportunidad de reproducirse nunca. ¿Qué ocurre? Ellos aprovechan que cuando el tiburón va a dar, ¿cómo le digo? A luz, se pega bastante a la playa. Y entonces, como es un lugar seco, ellos pueden, ¿cómo le digo? Capturar. En un momento. No se preocupe, profe. Bien, me quedan 4 minutos. Necesito terminar porque este es el ejercicio de la próxima semana. Vamos a ver la destrucción de vegetación nativa. Bien. Ahí en su libro le dan un ejemplo que dice que la vegetación originaria de Panamá es el bosque seco tropical, porque aquí llueve, hay humedad, hay lluvia, el clima de Panamá es bipolar, como dice la gente, ¿no? A veces hay lluvia, a veces hace sol, que hasta que cansa el sol y de repente cae un palo de agua de la nada, en la mañana es un sol y cuando va a ver que son las 1 de la tarde se está oscureciendo todo, que parece que va a caer un torrencial. A veces llueve y a veces no llueve. ¿Qué causa eso? Causa humedad. Y la Profe, y a veces cuando el sol, el cielo está negro y no llueve nunca. Por eso trae humedad y la humedad le da más calor. Por eso la gente cuando viene de otros países aquí se muere de calor. Ya nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero la gente sí se muere de calor. Por lo menos le da, usted ha visto ese programa de que el que hace Bear Grylls, a prueba de que él se metía a la selva y comía de todo. Bueno, cuando él vino a Panamá, que vino a la selva de Darién, los indígenas lo tuvieron que sacar de la selva porque se iba a morir, porque no aguantó la humedad. Él avanzó un par de kilómetros y después ahí no pudo hacer nada. Tuvieron que ayudarlo para sacarlo de la selva porque se iba a morir porque la humedad era tanta que él no aguantó. Entonces, él grabó el programa hasta cierto punto y después tuvo que irse. O sea que él desistió.
Introducción de especies invasoras. Como se mencionó en la página 91 y 92, las plantas y los animales que se encuentran en nuestro país han sido introducidos. Actualmente hay de más de 700 especies foráneas, es decir, de afuera. El buque de novia, que es originario de la India, y el papo, que es proveniente de Asia. El papo no es de Panamá, es de Asia. Bien. Cuyas flores llamativas compiten con las plantas nativas para atraer la polinización. Un ejemplo de animal invasor es el pez sargento, originario del Amazonas, introducido en las aguas del canal. Este pez es un depredador muy agresivo que se ha desplazado de la especie nativa del lago. Ahí está el pez sargento, ese que ve la fotito ahí en la esquina. Lo está viendo, ese que se ve en la esquina de la página 94. Es como algo gris, profe, si no me equivoco, el pez sargento. Es ese que está ahí, ve, que tiene púas. Vamos a ver la página 95 para acabar. Estrategia para mantener el ecosistema y la biodiversidad. ¿Cuáles son las estrategias? Son las tareas de conservación. Ahí están, que son reservar las áreas representativas del ecosistema, esto lo subraya, conectar las áreas protegidas, proteger especies amenazadas y controlar el traslado de especies invasoras y la restauración ecológica. Bien, en la reserva de áreas representativas del ecosistema, eso es ya cuando se crean parques nacionales, como el SOMI, el Parque Metropolitano, eso. Cuando es conectar las áreas protegidas, ellos tratan de que por lo menos el Parque Metropolitano se conecte con el SOMI o buscan una manera de conectar varios parques para que se vuelva una reserva forestal. Eso lo hacen en muchos países como África, Asia y esos países así, ¿no? Dice, proteger las especies amenazadas. Las especies amenazadas, ¿cómo se protegen? Las llevan a reservas. Allá las cuidan y las mantienen bajo vigilancia. Bueno, se está reproduciendo, no se está reproduciendo, mire que produjo más, no sé qué, y ya cuando la población ha crecido, vuelven y los liberan a los hábitats. Controlar el traslado de especies invasoras, es como le digo, en el aeropuerto revisan a todo el mundo para ver si no traen animales, para evitar que ellos entren, igual en el canal también se está haciendo eso, para evitar que esas personas, esos barcos traigan algún pez que invada el hábitat de acá, igual que las plantas, ¿no? Recuerde que si trae semillas o algo, eso compite con las plantas de aquí. Profe, Dígame. el águila arpía se está extinguiendo, ¿verdad? O ya se extinguió. No, el águila arpía está en peligro de extinción, por eso estaba en el SOMI. Bueno, la última vez la lograron liberar, liberaron algunas, pero todavía están en peligro de extinción. Pero, profe, acuérdese que el águila arpía no es solamente aquí en Panamá, también está en Estados Unidos, exactamente. Sí, pero el águila arpía es endémica de aquí, ella es de Panamá. Nada más que en Estados Unidos hay águila arpía porque quizá pasó, como le digo, se llevaron una cría para allá para preservarla, pero el águila arpía es de aquí. Y se Bien. reproducieron ya. Restaurar la ecología. Cuando el ecosistema sufre degradaciones graves, ahí es donde entra usted. Usted puede restaurar la ecología cultivando, cuidando los animales, protegiendo, evitando botar basura y esas cosas. Bien, vamos a quedar hasta ahí. Este es su ejercicio de la próxima semana. Estudie y nos vemos el lunes, pues.